que están encarcelados simplemente por expresar su opinión, hablando de también esta cosa, pero sí, deja que termine, Johanny Sánchez, etcétera, ¿no? Periodistas, somos muy corporativistas los periodistas, ¿no? Hay muchísima más gente encarcelada. Está Fariñas, ha muerto un señor apellidado Zapata hace poco, y eso tendría que llevarnos las manos a la cabeza a todos, Orlando Zapata, a todos, ¿verdad? Las damas de blanco que piden la libertad de su gente. En fin, tú puedes ser de izquierda o de derecha, pero yo creo que siempre el tema de la dictadura, sea franquista, sea pinochetista, sea videlista y sea castrista, se tiene que llamar por su nombre. Una pequeña aportación, y sobre todo, bueno, ya por el debate que se está estableciendo, nosotros desde mi partido sí que creemos imprescindible que Cuba tiene que abordar cuanto antes un camino de reformas que permita abrir a la isla espacios para la libertad y la democracia, pero también entendemos que Cuba, como la mayoría de las sociedades, es una sociedad plural y, por tanto, quienes tienen que abordar esas reformas son desde dentro, los cubanos y las cubanas. Y, desde luego, el papel nuestro siempre tiene que ser de diálogo, de apoyo, de respaldo. Es decir, desde el Partido Socialista entendemos que las herramientas fundamentales para poder conseguir todo esto son el diálogo y la cooperación. Sí, lo que es indudable es que Cuba nos toca a todos en una dimensión que no toca probablemente otro país, tanto para toda Latinoamérica como para... Desde luego en España, mencionabas vos, en cuanto se habla de Cuba, automáticamente salta las grandes pasiones, como el Real Madrid y el Barça. No sé, bueno, no pondría yo ese ejemplo, pero bueno, bien, vale. Pero lo podemos tomar. Saltan las emociones. Y es verdad, porque Cuba despierta gran emoción y gran pasión por muchas cosas. Porque, entre otras de las cosas, significó el levantamiento de la Revolución Cubana en América Latina, el decir basta a los miserables de la tierra, en que en toda América Latina vivían en una situación de sojuzgamiento, como todo el mundo sabe, en relación con Estados Unidos. Mirad, el tema de plantear que efectivamente hoy existe una situación que no es agradable, pero lo que no es prácticamente intolerable, que en los medios de comunicación, y por eso es que he venido con toda magnífica voluntad y agradecimiento de la invitación, es que los medios de comunicación no tomen el tema de Cuba con el mismo rigor y el mismo interés y la misma paridad y equidad que otros temas y que otros países. Por ejemplo, Colombia. Por ejemplo, México. Acaban de matar ayer en una brigada internacionalista de paz a periodistas, bueno, los casos de Colombia de periodistas permanentemente y sindicalistas desaparecidos y demás, es bastante llamativo que no tengan el tratamiento que se le da a Cuba fundamentalmente con el tema. Yo coincido que el tema de Cuba tiene que ser discutido por los cubanos dentro de Cuba y en una salida... Grace, que es cubana, va a dar su opinión. Claro. Me gustaría intentarlo. Me gustaría intentarlo. Andrea, mira, Cuba la revolución cubana no es ningún paradigma de la libertad. Entre el año 59 y el año 65 se fusiló en Cuba una cantidad de personas que fue impresionante. El bloqueo empezó en el 60. No estoy hablando de bloqueo, estoy hablando de represión en Cuba. Estoy hablando de que Cuba no es ningún paradigma de la libertad. En Cuba ha habido represión desde el primer día, que ha habido fusilamientos desde el primer día, y está además documentado, está en la prensa nacional, está en la posición, por ejemplo, del Che, ese grandísimo personaje, paradigma de muchas cosas, sobre todo de asesinato, y están las declaraciones del Che, precisamente en la ONU, cuando le preguntan sobre los fusilamientos en Cuba. Y el Che contesta, y lo pueden buscar porque es que está documentado, y el Che contesta, sí, fusilamos y vamos a seguir fusilando a todo el que se oponga a nuestras ideas. Eso fue en la ONU, el Che. Ese mismo personaje que los jóvenes llevan en su camiseta. Y que francamente a mí me da muchísima pena. Cuando yo veo a los jóvenes llevar la camiseta con el Che, me da deseos de preguntarle, ¿tú sabes a quién llevas en la camiseta, cariño? Llevas el rostro de un asesino. Entonces, no me hablen de paradigmas de la libertad en un país que lleva 51 años viviendo en represión. Andrea ha mencionado, me parece muy acertadamente, el tema del bloqueo. Lo que pasa es que el bloqueo no es una causa, es una consecuencia. O sea, hay un bloqueo, sí, o sea, desconozco los matices, como por ejemplo puede conocer los Grace, o a lo mejor tú misma, ¿no? Que seguramente conoces Cuba mejor que yo. Sin embargo, el bloqueo que se impuso de Estados Unidos y tal, es una consecuencia porque en Cuba no hay elecciones.
Aunque a mí alguna vez me han dicho líderes cubanos, por ejemplo, el Felipe Pérez Roque, en fin, a quien entrevisté en su momento, que hay elecciones cada 2 años. Bueno, 2 años y poco medio menos que reírte puedes hacer, como periodista pues te quedas callado, en fin, claro, hay elecciones. Bueno, eso no es verdad. Entonces, por un lado, el bloqueo es una consecuencia, yo no estoy de acuerdo. Y no quiere decir que sea votante PP, PSOE, no. Pienso que cuando hay este tipo de situaciones tan enquistadas en un país como tan cercano, además a Iberoamérica, no solamente España, como Cuba, pienso que hacemos mal en mirar hacia otro lado. Decir que tiene que salir desde dentro de la isla, pienso que es una falacia y lavarse las manos fácilmente. ¿Por qué? Porque dentro de la isla, si todos tuvieran la misma libertad de poder moverse y manifestarse dentro de la isla, estaría de acuerdo, como hay un país democrático, entre comillas. La democracia no es perfecta, pero supuestamente por el momento es el menos malo de los sistemas, ¿verdad? Entonces, si hubiera libertad de acción por igual, paritaria, para todas las personas que viven dentro de Cuba, me parece fantástico que los propios países elijan a sus gobernantes. Pero, sin embargo, pienso que hace falta un poco de ayuda, como le hizo falta a Argentina en su momento. Desde España, Garzón abrió los procesos contra Argentina y Chile, y a raíz de eso se abrió en Argentina el proceso contra los genocidas. Si me permiten, vamos a hablar con Marta Roque, la ciudadana cubana que está viviendo en la isla, que ha protagonizado movilizaciones contra el gobierno de Fidel Castro. Y se nos ha interrumpido antes la conversación, que estábamos comentándole, Marta, que nos diera un poco la situación actual dentro de la isla. ¿Hay un clima de movilización o eso lo estamos igual exagerando, pensando más fuera de Cuba que en la propia isla? Bueno, mira, estoy oyendo hablar de 2 cosas. Estoy oyendo hablar de bloqueo y estoy oyendo hablar de dictadura. En Cuba, indiscutiblemente hay una dictadura. Hay una constitución de la República, sin que lo digamos nosotros, sin que nadie lo diga, que dice que solo puede haber un partido, el Partido Comunista, lo que indica sencillamente que no hay pluripartidismo y por consiguiente no hay democracia. O sea, esa es la única respuesta a la pregunta si hay o no hay dictadura. No es necesario argumentar más. Y con respecto al bloqueo del que están hablando, le quiero recordar a las personas que están allí, que parecen muy jóvenes, no puedo verlo, solo los escucho, que el bloqueo es un embargo económico que comenzó los Estados Unidos cuando el gobierno cubano, en su momento de tomar el poder, le incautó, le quitó todos los bienes que tenía en Cuba al gobierno de los Estados Unidos, para ahora, en estos momentos, estárselo entregando a otros gobiernos, estárselo entregando a otras empresas, y por consiguiente lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos en aquella oportunidad fue sencillamente embargar los bienes del gobierno cubano para poderle pagar a las compañías que habían sido nacionalizadas, entre comillas, y que ahora pertenecen a otros países. Marta. Por ejemplo, la empresa telefónica, el níquel, etcétera. Marta, le puedo preguntar, ¿en la situación actual en Cuba hay más esperanzas de una transición pacífica hacia la libertad, hacia la democracia, o esto es un deseo muy bien planteado, pero es algo absolutamente imposible a fecha de hoy? No, yo pienso que en estos momentos hay mucha más esperanza, porque indiscutiblemente hay mucho más hostigamiento contra el pueblo. No solo la represión es con la oposición interna, el pueblo está tremendamente reprimido, es un pueblo que vive sin libertad y sin esperanza. Por eso la esperanza ha crecido dentro de los corazones de la persona, tratando de buscar una forma de vida mejor que la forma de vida que tienen, que la actual forma de vida. Puedo decirte que no es vivir. El cubano no vive, el cubano el día a día sobrevive. Bien, a fecha de hoy podemos decir que hay un proceso político en marcha, porque sabemos que la oposición cubana es una oposición muy dividida, muy enfrentada entre sí. ¿Hay un proceso político en marcha para llegar lo antes posible a las libertades o va a depender a lo mejor de un elemento biológico como puede ser la muerte de Fidel Castro? Bueno, mira, nadie en ningún lugar pensó que en Cuba iban a haber 2 personas gobernando, Fidel Castro y Raúl Castro, los dos indiscutiblemente. Para citarte la cosa oficial, como te decía ahorita, la Constitución de la República dice que el Partido Comunista es el que rige el Estado y el gobierno. Fidel Castro es el primer secretario del Partido Comunista
y Raúl Castro está al frente del gobierno